El día de hoy voy a hablar acerca de estos factores que están asociados a lo que es el diseño de sonrisas. ¿Por qué? Bueno, la sonrisa es muy importante, es una forma de expresar no verbal en la cual nosotros al momento de sonreír podemos expresar mofa, podemos expresar alegría y podemos expresar una gran cantidad de emociones. Se dice que incluso algunas personas pueden llegar a observarnos sonreír aproximadamente 50% más enfocados a lo que es la sonrisa, a los dientes, a la boca, que incluso a los ojos, a la nariz o el resto de nuestras expresiones faciales. Las fotografías que traigo son prácticamente, y la gran mayoría, si no es que casi todas, de mis pacientes. Son fotografías personales, no son tomadas de internet. La sonrisa debe de tener una amplitud para que se considere bonita, para que se considere lo más aceptable posible y favorecedora a nuestro rostro. Debe de quedar la comisura de un lado y la comisura del otro a la misma altura de lo que es la pupila de los ojos. Es decir, la distancia interpupilar debe de ser igual a la distancia entre una comisura y otra al momento de sonreír. ¿Cuántos dientes ustedes le ven a esta paciente? Normalmente se ven de 6 a 8 dientes, se pueden ver de 8 a 10 en algunas personas que tienen una sonrisa muy amplia, incluso hay quien muestra de 10 a 12. Si ustedes observan, por ejemplo, un caso muy típico y muy característico es de la actriz Julia Roberts, que si ustedes van a la fotografía van a encontrar que sus dientes son muy largos y que la distancia o la amplitud de su sonrisa le permite que al momento de sonreír muestre una gran cantidad de dientes de un lado hasta el otro. Si los pudiéramos contar y enumerar, vaya, pues entonces contaríamos una gran sonrisa. Se considera bonito dependiendo del tipo de cara. Se considera bonito dependiendo del tamaño de los dientes, del largo de los dientes, del sexo del paciente, es decir, del género, si es hombre, si es mujer. Esta paciente tiene una amplitud bastante agradable, favorecedora, y es por eso que la puse aquí. Muestra 6 dientes, de 6 a 8, que es lo que se considera como, digamos, lo más estético, lo más bonito, y vamos a ver otros aspectos que nos van a ayudar a decidir cuáles son los factores que favorecen el diseño de una buena sonrisa. Tenemos que considerar la edad de todos nuestros pacientes. Esta persona es un adulto de aproximadamente 50 años de edad, y si se fijan, al momento de sonreír se ven también los dientes inferiores. Con la edad, pues resulta que se va perdiendo lo que es el jale muscular, los músculos. Tenemos dos músculos que elevan el labio superior, que se llaman elevadores del músculo orbicular superior, y estos músculos, pues como quien dice, se van quedando flácidos, pierden la tonicidad, pierden esa función de poder elevar y poder pues mantener arriba el labio, y entonces automáticamente se empieza a dejar ver los dientes de abajo, que empiezan a tener protagonismo, es decir, la sonrisa va también de acuerdo con la edad del paciente. Tenemos que tomar en cuenta esto, porque si vemos también del otro lado, es este paciente que tiene aproximadamente 50 años y lo comparamos con este paciente que tiene aproximadamente 30 años de edad, voy a hacer a un lado para que ustedes puedan comparar, y si se fijan, los bordes incisales o por donde corta llega justo al labio. Entonces este paciente pues obviamente todavía no pierde la función de su músculo elevador del labio superior. Es muy importante que ustedes determinen que las mujeres, por ejemplo, por lo general, tienen una sonrisa diferente. Pueden llegar incluso a elevar más el músculo orbicular de los labios, del que estamos hablando, que los hombres. Puse esta imagen, que son más o menos de la misma edad, para que se den cuenta de la percepción de la sonrisa. Normalmente los hombres no enseñamos tanta sonrisa, tanta encía, y se nos ven más dientes. O sea, a las mujeres, por lo general, se les debe de ver un poquito más sutil, se les debe de ver lo que son los corredores bucales, que ahorita se los voy a explicar. Se puede percibir un poquito de encía y se ve femenino. En los hombres, pues está más asociado a dientes más cuadrados, a dientes más grandes, a menos enseñar encía,
Y es por eso que también el músculo orbicular de los labios, lo que es el elevador del músculo superior, pues también no tiene esta función tan marcada de poder elevar. Y entonces no enseñamos, digamos, tanto diente. Al menos hay una diferencia de 1 milímetro, 1,5, 1,5 milímetros en lo que se eleva. Se han hecho estudios y se ha llegado a esa determinación. Respecto a los labios, nosotros vamos a hacer un trazado de una comisura a la otra, y entonces al momento de sonreír se forma este arco, y los dientes de arriba obviamente deben de llegar o contornear cada uno los bordes incisales de este arco. Nosotros le llamamos de varias formas. No consonante está invertido, que no hace esta función y no se considera agradable. Se considera paralelo o también se le llama consonante. Esto es lo que se considera más agradable. Esta imagen es una sonrisa plana, es decir, no está circunscribiendo, no está rodeando lo que es esa curvatura, es más bien está recta la sonrisa, pero se consideran sonrisas más agradables cuando son paralelas. También los hombres tendemos a tener una sonrisa un poco más plana, y esto es muy importante al momento de considerar colocarse unas carillas o al momento de colocar unos brackets, porque cuando nosotros queremos ver la altura a la cual vamos a colocar los brackets, pues los vamos a tener que colocar un poco más arriba, ¿verdad? Aquí, más arriba, para que el diente baje. Si nosotros los colocamos como normalmente estamos acostumbrados a colocarlos al centro de la corona o basándonos en lo que son los puntos de contacto interproximales, entonces no vamos a correr el riesgo de aplanar esta sonrisa, este arco de la sonrisa. Tenemos que tener una línea del labio superior al momento de sonreír, y vamos a ver la cantidad de encía que nosotros mostramos. Se considera una sonrisa baja con respecto a la línea del labio superior si nosotros mostramos menos del 50% de los dientes. Esta de aquí, en donde la línea está justo en lo que comienza la encía o divide la encía del diente. Es una sonrisa óptima. Y una sonrisa alta quiere decir que el labio, esta línea del labio superior con respecto a donde comienza o donde está el margen de la encía, es mayor de 2 milímetros y se considera una sonrisa alta y se le llama también sonrisa gingival. Es una sonrisa juvenil, es una sonrisa de persona joven, y si nosotros pensamos a veces mediante carillas o recorte de encía hacer una gingivectomía, pues entonces tenemos que considerar la edad, el sexo del paciente, tenemos que considerar también aspectos de su tipo facial, si tiene una cara larga, si tiene una cara cuadrada, si tiene una cara oval, y todos estos aspectos se deben de considerar para hacer un diseño de sonrisa. La curvatura del labio inferior es muy importante, ya que debe de, al momento de sonreír, tener una forma natural, ya sea recta o una ligera ala de gaviota. Aquí estamos viendo algunas imágenes y se le llama ala de gaviota porque pues de un lado tiene cierta curvatura, aquí, ¿verdad? Hacia un lado y hacia el otro. Al centro tenemos una ala de gaviota que está un poco extraña, es una sonrisa de un jovencito, pero es una sonrisa agradable. Estamos viendo todo lo que corresponde a los labios, tanto al labio superior como al labio inferior, formando esta curvatura de la sonrisa, línea del labio superior y curvatura del labio superior, la forma que deben de tener. Cuando está recto también se considera agradable. Y bueno, se hacen una serie de combinaciones. Y ahora lo que me interesa es que ustedes sepan lo que son los corredores bucales. Digamos que son los pasillos que están a los lados al momento de sonreír y que deben de tener cierta forma, donde se ha considerado que aquellas personas que tienen corredores muy amplios pues no se ve bonito o estético. Y hay personas que no tienen los corredores tan marcados, tan acentuados o tan grandes y se considera más bonito. Sin embargo, desde el punto de vista protésico, también una persona cuando ve una sonrisa donde no hay corredores y se ven los dientes muy anchos, da la impresión de que la persona trae una dentadura o trae una prótesis, es decir, son falsos sus dientes. Nada menos y nada más que ayer un paciente que llegó a la consulta con sus dientes naturales, tenía sus dientes pues muy cuadrados, muy grandes,
muy anchos y no tenía lo que son los corredores bucales muy marcados, es decir, tenía pues muy ancho lo que es el diámetro o la distancia transversa de un extremo a otro. Entonces, al momento de sonreír, pues sí se veían demasiado perfectos y es tanta la perfección que a veces se ven falsos, se ven postizos. Y también eso no se considera tan agradable, o sea, a lo mejor un poquito más angostitos, un poquito para que uno se vea pues también como más natural. Los corredores bucales son estos triangulitos que se forman entre el espacio de la parte más ancha de los dientes con respecto a las comisuras. Cuando está muy agudo ese triangulito, pues entonces se ve más juvenil, pero no se considera tan agradable. También está asociado con la dimensión que tiene transversa. Esto es un debate en ortodoncia, por ejemplo, se dice que nosotros no debemos de cambiar la distancia intercanina, porque al nosotros hacer un arco mucho más ancho, entonces va a tender a haber mucha recidiva. Y también, si nosotros sacamos de sus bases óseas los dientes tratándolo de hacer mucho más ancho, podemos tener problemas dejando las raíces fuera de sus bases óseas. Entonces, tenemos que respetar, digamos, las bases óseas, la estructura, el ancho que tiene el hueso, a menos de que nosotros estemos en una etapa donde podamos hacer ortopedia y hacer expansión palatina para nosotros poder dejar un poco más ancha en sentido transversa, obviamente, la sonrisa y poder disminuir estos corredores bucales. Podemos observar, sobre todo, bueno, en este paciente donde está bastante amplio el corredor, aquí también está un poco menor, y lo mejor de todo es que este paciente es el que tiene el corredor más aceptable. Los tres son pacientes hombres del sexo masculino, por lo tanto, fíjense cómo se ven. Obviamente el que tiene el corredor más amplio se ve más joven, a pesar de que los tres son adolescentes. Son pacientes de aproximadamente 15 años de edad. Tenemos que ver también la simetría. Yo aquí en TVU Head, después de que tenemos los videos, los subo a un canal de YouTube llamado Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde te sugiero, si te gustan mis videos, la información que yo te doy, que te suscribas. Tengo una gran cantidad de videos hablando de temas diversos, muy importantes, de una forma muy didáctica, muy sencilla, muy simple, y te invito a que nos sigas. En uno de los videos hablé básicamente de lo que es la asimetría facial y dental. Nosotros tenemos que trazar una línea imaginaria, o bueno, trazar una línea que pase por la parte central de la cara y también por la parte central de los dientes, y ver qué tan simétrico es el lado izquierdo con el lado derecho, porque tenemos asimetrías que son desde huesos y dientes, y otras que son asimetrías básicamente dentales. Cuando la asimetría es dental, se toma en cuenta un plano oclusal visto desde frente, que se le llama plano oclusal frontal, donde de un canino del lado izquierdo a un canino del lado derecho trazamos una línea y vemos cómo están los dientes con respecto a la encía, con respecto al hueso, y si hay una inclinación nosotros le llamamos canteamiento, y esto es un canteamiento del plano oclusal. Obviamente sí se puede tener cierto canteamiento, pero mientras más canteamiento exista, se considera antiestético. Lo mejor es que esté lo más recto posible, y si va a mostrar encía un poquito de un lado, que se muestre la misma cantidad de encía, y de preferencia que no sea mayor, como les dije, a 2 milímetros. Lo ideal es que no muestre incluso tampoco encía. Hay factores dentales que determinan también la belleza de una sonrisa, y esto nos ayuda a diseñar. Tengo también en el canal de YouTube un video donde hablamos específicamente de estos factores dentales y se le llama visajismo. Hablamos aquí con un invitado donde habló de lo que son los factores que corresponden, como el tamaño de los dientes, la forma de los dientes, el color de los dientes. Aquí hay una falta de ortografía, pero bueno, la alineación, la angulación de las coronas, y bueno, obviamente hablamos de las líneas medias dentales, de las líneas medias faciales y su correspondencia de los dientes con la línea media facial y con la línea media dental. Y miren, el tamaño de los dientes. A mí me gustó mucho colocar este paciente, ¿verdad? Porque si se fijan, es una joven
de aproximadamente 28, 29 años de edad, su sonrisa muestra unos dientes muy chiquitos, muy pequeñitos, que incluso están fuera de la proporción. ¿Por qué están fuera de la proporción? Porque si nosotros, y bueno, volviendo a los videos, vemos lo que es las proporciones áureas, porque los dientes también tienen que tener unas proporciones áureas, doradas, divinas, proporciones phi, nos dicen que la sonrisa debe de ser con unos dientes que tengan un largo de arriba, o sea, es decir, desde la encía hasta los bordes incisales donde cortamos 1.618 veces lo que es el ancho. Y si ustedes se fijan, esta paciente que ya cuando le coloqué los brackets aquí en esta foto, si vemos, pues el ancho de sus dientes es igual casi que la altura. Entonces tenemos unos dientes como cuadraditos, chiquitos, y tenemos que hacer un procedimiento de no nada más enderezar los dientes, alinear las líneas, dejarlos parejos, sino que con ortodoncia no va a ser suficiente y vamos a tener que recurrir a un tratamiento para diseñar esta sonrisa mediante gingivectomías, es decir, alargar el diente, recortando la encía, y además unas carillas por el color de los dientes, ya que a la paciente no le gusta el color de sus dientes y quiere sus dientes pues más grandes, más largos, para que también estos no vaya a tener unos corredores bucales muy agudos con unos triángulos muy agudos. En cuanto a la forma, yo aquí representé de una forma donde hasta pude encontrar al paciente con los dientes más cuadrados, al paciente con los dientes más triangulares, y bueno, pues también hay dientes ovales y hay muchas combinaciones de formas de dientes, pero básicamente son ovales, triangulares y rectangulares. Aquí yo muestro dos como un ejemplo y es muy claro. En esta imagen, incluso si vemos acá arriba, pues la encía también, acá, no tiene el arquito típico, ¿verdad?, que debe de tener el contorno de los márgenes gingivales. Y del otro, pues también el contorno de la encía es muy triangular, pero la forma del diente en sí es triangular. ¿Están feos los dientes? No. ¿Están desalineados en su posición? No. Los dos son hombres y en realidad expresa realmente la diversidad. Cuando nosotros hacemos un diseño de sonrisa, tenemos que hacerle ver al paciente que no todo se puede corregir, porque tiene que ir acorde con la amplitud de la sonrisa, con el género, con la edad. Y si el paciente al momento de sonreír baja mucho y la curvatura queda muy larga, o la curvatura de lo que es el labio, nosotros, para que llegue a tener esa sonrisa que sea consonante, pues entonces tendríamos que dejar unos dientes muy largos, y también tener los dientes tan largos es muy desagradable. Entonces, bueno, tenemos que considerar muchos aspectos y ver hasta dónde podemos llegar. El color, esta paciente obviamente ya se había hecho un tratamiento de ortodoncia, sus dientes estaban parejitos, derechitos, pero vean el color, realmente demerita mucho y no luce mi trabajo de ortodoncia. Entonces a ella, y por la forma de los dientes y por el tamaño de los dientes, no nada más por el color, porque ya la posición ya la corregí, se le recomendó colocar unas carillas cerámicas, donde se tomó en cuenta obviamente la altura del labio superior, la curvatura, la amplitud, los corredores, y vean ustedes lo que se puede hacer para un diseño de sonrisas. Ella sí empleó pues varios tratamientos, desde gingivectomías, se le hicieron también ortodoncia, se le hizo también la colocación de carillas. Se toman en cuenta obviamente las inclinaciones mesiodistales, que esto es a lo que me refiero con respecto al plano oclusal, y esto es también para la colocación de los brackets y que los dientes se vayan a ver simétricos, parejos, proporcionados.
automáticamente, pues esto le da belleza. La línea media dental es muy importante. Aquí estamos viendo una paciente básicamente cuya línea media dental estaba desviada y la facial pues no se diga. Vean ustedes cómo casi que tengo una asistente, una de mis asistentes me dice, doctor, es que la paciente se está aconsejando sola. ¿Cómo? Sí, tiene la boca chueca, doctor. Parece que se está riendo hacia el lado izquierdo, se está aconsejando, se está aconsejando. Bueno, esta es una forma a lo mejor un poquito chusca de comentarles, pero nuestra misión obviamente para que se incremente la belleza y la estética es tratar de centrar esta línea media y que sean coincidentes la línea media de los dientes, es decir, entre un diente central superior y el otro diente central superior, con la línea media de la cara. Estos son factores gingivales, no nada más de los dientes, como obviamente el color de los dientes, los márgenes, y en cuanto a los márgenes, pues la altura, la forma, también la textura que tenga la encía, si es muy gruesa, muy delgada, muy burda, si tiene manchas, si no tiene manchas. Y bueno, para esto tenemos algunos de nuestros videos donde hablamos de alargamientos de encía y donde hablamos de cómo se corrigen las sonrisas gingivales. Esta fotografía ya la había mostrado cuando hablé de gingivectomías y mencionar los tipos de márgenes gingivales, es decir, vean cómo puede tener los márgenes diferentes alturas con respecto a los dientes vecinos. Y yo con esto me despido y los quiero invitar a que nos sigan semana a semana aquí en su programa Odontología para Todos de TVUG.